El día de hoy vamos a estudiar dos temas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. El primer tema que vamos a ver es la función exponencial. Veamos primero la definición. Una función exponencial es de la forma siguiente. F de x igual a la x, donde a recibe el nombre de base y la x recibe el nombre de exponente. Donde a es un número tal que a es mayor a 0 y a es distinto de 1. El dominio de la función son los números reales. Bien, ¿qué vamos a resaltar de todo esto? Recuerden, primero, el dominio de una función exponencial siempre son todos los reales. ¿Y eso por qué? Por definición, como ustedes lo ven acá. Por definición, el dominio de la función exponencial siempre son los reales. Otra cosa importante, la base siempre tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. Siempre. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, si no es mayor a 0 y no es distinto a 1, entonces no cumple con la definición, entonces son otra cosa. Pero para que sea una función exponencial, la base tiene que ser mayor a 0 y distinto a 1. ¿Sí? Una trampa, ¿cuál podría ser en los exámenes? A ver, supongamos que una pregunta sea reconocer cuál de las siguientes funciones son exponenciales. Y te aparece 1 elevado a la x. 1 elevado a la x. La mayoría va a seleccionar que 1 a la x sí es una función exponencial. Pero no es 1 a la x no es una función exponencial. ¿Por qué? Porque mira la definición. La base tiene que ser distinto de 1. O diferente a 1, como querés llamarlo. Y a es mayor a 0. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Tengan bien claro las definiciones. Bien. ¿Cuál es una diferencia entre las funciones exponenciales y las funciones polinómicas? Algo que nosotros hemos estudiado desde el inicio de la cursada. Primero vamos a recordar, ¿sí? La función lineal y la función cuadrática también son funciones polinómicas. Algunos piensan que porque hemos escrito como título función lineal, función cuadrática y luego escribimos función polinómica, piensan que la función lineal y cuadrática no son polinómicas. Eso es falso. La función lineal y la función cuadrática también son funciones polinómicas. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una función donde la expresión analítica es un polinomio de grado 3, a partir de grado 3 uno lo llama como función polinómica. Por esa razón, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre con las funciones polinómicas? La incógnita aparece en la base. Por ejemplo, la cuadrática, x al cuadrado. ¿Dónde está la incógnita? En la base, es x. X al cubo más 7x más 4. Observen que la variable está en la base. En cambio, en las funciones exponenciales, la variable siempre está en el exponente, siempre. La base tiene que ser un número conocido. Podría ser 0,2, podría ser 2, podría ser 4, 5, etc. Pero la base siempre es un valor numérico, ¿sí? La incógnita tiene que estar únicamente en el exponente para que esa función se le pueda llamar función exponencial. Tengan claro eso, chiques. Ahora veamos el gráfico de las funciones exponenciales. El gráfico va a depender de la base. Si la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Y si la base es estrictamente mayor a 0 y menor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Da la sensación que el eje X es una asíntota horizontal. Si querés pensarlo de esa manera, no hay problema, ¿sí? Vamos a pensar que el eje X es una horizontal, es una asíntota horizontal. En este caso, el eje X no le he graficado en línea punteada porque si yo lo grafico acá en línea punteada, ustedes van a pensar que siempre el eje X se va a comportar como asíntota horizontal. Eso es falso. Por esa razón lo tracé con total normalidad, ¿sí? Bien, otra cosa más. Con respecto a las funciones exponenciales, el dominio, nosotros sabemos que son siempre todos los reales. Bien,
Y otra cosa más es con respecto a las asíntotas. En las funciones exponenciales existe asíntota horizontal. Lo que no existe son las asíntotas verticales. Vuelvo a repetir. En las funciones exponenciales existe asíntota horizontal. ¿Sí? Existe asíntota horizontal en las funciones exponenciales. ¿Y asíntota vertical? Bueno, en las funciones exponenciales no existe asíntota vertical. Listo. Ahora, algunos se estarán preguntando, perdón, ¿qué valor toma este punto? Y bueno, depende, ¿sí? Porque no siempre va a ser el mismo, por eso no he escrito ningún valor, ¿sí? Porque depende de la función que yo te dé, vos vas a tener que buscar la intersección con el eje Y. Ahora vamos a hablar con respecto a las funciones logarítmicas. Primero vamos a hablar toda la parte teórica y luego vamos a los ejercicios. Ahora vamos a ver la definición de función logarítmica. Función logarítmica. Definición. Una función logarítmica es de la forma siguiente. F de x igual logaritmo de x en base a. Logaritmo de x en base a. Donde a es mayor a 0 y a es distinto de 1. Mira que hasta acá como que coinciden, ¿no? Luego, la imagen es el conjunto de los números reales. La imagen es el conjunto de los números reales. Acá hay otra coincidencia, ¿sí? Porque en la función exponencial el dominio son todos los reales. En cambio, en la función logarítmica, lo que ocurre es que la imagen es el conjunto de los números reales. Noten la gran diferencia, ¿sí? ¿Y esto por qué se cumple? Por definición. Es por eso que cuando comience a resolver los ejercicios, nosotros primero tenemos que reconocer frente a qué función estamos, porque si estamos frente a una función exponencial, el dominio son todos los reales por definición. Pero si nosotros tenemos enfrente una función logarítmica, la imagen son todos los reales. Y el dominio, bueno, el dominio lo tenés que calcular. ¿Sí? Bien. Termine de copiar. Si le falta mucho, mejor sáquele una captura. Ahora les voy a mostrar cuál es el comportamiento que tiene el gráfico de la función logarítmica. Función logarítmica o función logaritmo, como queréis llamarlo, no hay ningún problema con eso. Ahora les voy a mostrar el gráfico de la función logarítmica. ¿Qué forma tiene? Observemos. Si la base es mayor a 1, tienen que recordar dónde estaba la base, ¿sí? Recuerden que era el logaritmo de x en base a, igual lo voy a mostrar la hoja, para que lo recuerden, ¿sí? Logaritmo de x en base a. Acá está la base. Eso es lo importante para poder graficar. Si la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Y si la base es estrictamente mayor a 0 y estrictamente menor a 1, tiene este comportamiento. Observemos que no existe asíntota horizontal. Eso uno se puede, digamos, se puede percatar de eso porque no, o sea, teniendo los gráficos uno se da cuenta que no existe asíntota horizontal. Pero mira lo que ocurre en esta parte. El gráfico se acerca al eje Y, pero nunca lo toca. Lo mismo ocurre acá. El gráfico se acerca al eje Y, pero nunca lo toca. ¿Qué ocurre? Que el eje Y se comporta como asíntota. ¿Y qué es una asíntota? Bueno, nosotros sabemos que una asíntota es un abismo, ok, pero relacionamos con el gráfico. Si esto es una asíntota, entonces el gráfico siempre va a estar muy cerca de esa asíntota, siempre, siempre por el tema del límite, y tenemos que recordar que nunca lo toca, ¿sí?
Bien. Ahora, en este caso, el eje Y se está comportando como asíntota. En este caso también. Pero no podés generalizar diciendo lo siguiente, que el gráfico siempre va a estar en el primero y cuarto cuadrante, siempre en el primero y cuarto cuadrante. No, esto es únicamente los gráficos, es como referencia, chiques, porque este gráfico se puede desplazar un poco hacia la izquierda, o lo mismo ocurre con esto. Este gráfico también se puede desplazar un cachito hacia la izquierda, ¿sí? Lo mismo con la función exponencial. No sé si lo aclaré, pero por las dudas. Este es el gráfico. Se puede desplazar digamos, hacia abajo. Lo mismo ocurre acá, o puede subir. O sea, se desplaza para arriba o para abajo, ¿sí? Este gráfico, ¿de qué nos sirve? Más o menos para intuir cuál es el comportamiento del gráfico. Pero obviamente se pueden desplazar, ¿sí? Bien, entonces, bueno, veamos que acá tampoco he escrito el valor, pero eso depende, porque nosotros tenemos que tener la función y ver en qué punto lo corta el eje X, y no siempre va a ser el mismo. Conclusión, chiques. En las funciones exponenciales existe asíntota horizontal. Y en las funciones logarítmicas existe asíntota vertical. Otro punto importante es hablar sobre la función inversa. Lo tengo que explicar ahora para que ustedes me puedan entender los ejercicios. Recuerden que si tienen consulta, pueden activar su micrófono, ¿sí? O me escriben por el chat. Vamos a hablar ahora sobre la función inversa. Nos vamos a imaginar que existen dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Conjunto A y un conjunto B. Y que existe una relación entre estos dos conjuntos. Y esa relación es la función f. Y vamos a suponer que el conjunto A tiene los siguientes elementos, x1, x2 y tres puntos suspensivos. Recuerden que esto en la matemática simboliza que va de forma infinita. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos del conjunto B? Van a ser f evaluado en x1, f evaluado en x2 y tres puntos suspensivos. ¿Qué más podemos recordar? Porque esto lo vimos al inicio de la cursada, ¿sí? Recuerden que yo les dije, vamos a ver primero cuál es la definición de una función, etcétera. Este conjunto A se le llama dominio, ¿sí? Dominio. Y al conjunto B se le llama codominio. Si quieres utilizar el término imagen, bueno, lo puedes utilizar para que sea algo más familiar. Pero lo correcto es decir codominio. Porque recuerden que la imagen es un subconjunto del codominio. Bien, ¿qué estamos definiendo acá? Lo siguiente, que el conjunto A es un dominio, perdón, es el dominio de F y el conjunto B es el codominio de F. Pero, ¿qué ocurre si yo deseo cambiar el orden? Suponete que vos estás acá. Bueno, utilizaste la función, ahora estás acá. Y deseas regresar. Pensado de esa forma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vos estás ahora en el conjunto B y querés llegar al conjunto A. Entonces, si vos partís del conjunto B, se sobreentiende que ahora el conjunto B va a ser el dominio, o sea, el conjunto de partida. O sea, va a cambiar. Ahora el conjunto B es el dominio. ¿Y qué ocurre con el conjunto A? ¿Va a ser el dominio? No. El conjunto A va a ser el codominio. Codominio. Bien.
Entonces, este recorrido va a ser la inversa de esta función. Por eso surge este tema. Es decir, lo vamos a representar con la letra f elevado a la menos 1. La mayoría lo menciona como f elevado a la menos 1. No es correcto. Esa es la inversa de f. Pero bueno, no pasa nada si vos lo mencionás como f a la menos 1. Al final todos lo hacen así. En algunos casos también me van a escuchar a mí que lo mencione como f a la menos 1, pero no es lo correcto. Es la inversa de f. Solo que esta es una anotación. Pero necesito que quede claro lo siguiente, chiques. Tengo una función, ¿sí? Donde el conjunto A es el dominio, el conjunto B el codominio. Entonces, ahora, yo deseo regresar, o mejor dicho, deseo partir del conjunto B y llegar al conjunto A. O sea, hacer un cambio, donde este es mi conjunto de partida y este conjunto de llegada. Entonces, este va a ser el dominio y este va a tener que ser el codominio. O sea, hay un cambio. Si vos haces ese cambio, esta función que surge se le llama la inversa de esta función, es decir, inversa de f. ¿Cuál podría ser un claro ejemplo? La función exponencial y la función logarítmica. Por eso comencé la clase de hoy con la función exponencial logarítmica. Porque si nosotros tenemos una función exponencial, vamos a suponer que la base es e, ¿sí? Y tenemos una función logarítmica, es decir, ln de x. Acá la base es c. Si yo tengo una función exponencial y deseo calcular su inversa, voy a obtener una función logarítmica. En cambio, si vos tenés una función logarítmica y querés obtener una exponencial, tenés que aplicar la inversa. Para que se entienda, quizás es un poco confuso, pero la conclusión es lo siguiente. Una función es la inversa de la otra. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la inversa de la función exponencial? Vos me tenés que responder la logarítmica. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la inversa de la función logarítmica? La exponencial. Una es la inversa de la otra. ¿Y por qué están relacionados? Ustedes pueden revisar también las definiciones. Recuerden, por ejemplo, que la función exponencial, a ver, veamos, lo vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Suponete que la función que tenemos acá es la exponencial. La base es e, recuerden que e vale aproximadamente 2,71. Entonces es mayor a 1, ¿sí? Y es distinto de 1, está cumpliendo con la definición. Entonces es una función exponencial. Ahora, si esta es una función exponencial, ¿nosotros sabemos cuál es el dominio? Sí sabemos. Por definición son todos los reales. Estoy tomando como ejemplo la función exponencial, ¿sí? Ahora, si querés hacer el cambio, o sea, querés partir de este conjunto B y llegar al conjunto A, ahora el conjunto B va a ser tu dominio, ¿sí? Bien, entonces, partir de este punto y llegas acá. Pero ¿a qué conjunto estás llegando? Si este, digamos, si este conjunto A era el dominio de la función exponencial, ¿cuál era el dominio? Todos los reales. Y vos partiste de acá y llegaste nuevamente al conjunto A. ¿Qué conjunto es este? Todos los reales. Por esa razón, por definición, recuerden, ¿cuál es la imagen de la función logarítmica? Perdón, acá me olvidé de escribir la función logarítmica, ¿sí? Me va a disculpar, quizás por eso no se esté comprendiendo. Es por esa razón que por definición nos dice que la imagen de la función logarítmica siempre son todos los reales, por este recorrido que les estoy mostrando, porque yo tengo desde un inicio la función exponencial y luego cuando hago el cambio, llego al conjunto A, pero yo sé quién es el conjunto A, son todos los reales. Por esa razón, el dominio de la función exponencial son todos los reales. Y la imagen de la función logarítmica también son todos los reales, por este recorrido. Si no me entendés mucho todo esto que acabo de mencionar, básicamente la conclusión es lo siguiente, lo que necesito que vos entiendas, ¿sí? Que la exponencial es la inversa de la logarítmica y la logarítmica es la inversa de la exponencial. Ahora, si ustedes me entendieron todo lo que expliqué, genial, perfecto, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta hasta acá, puede activar su micrófono o escribir por el chat. Bueno, acá tenemos una consulta. Profe, disculpe, esto es parte de la práctica 4. Sí, estamos ahora en la práctica número 4
Si bien es cierto, aún nos falta ver algunos temas de la guía práctica número 3, pero eso lo vamos a ver el día jueves, ¿sí? Por ahora necesito que ustedes entiendan lo que es la función exponencial y logarítmica. Pero sí, ahora estamos en la guía práctica número 4. No, en la 3 no aparece función exponencial y logarítmica. Función inversa me parece que sí aparece en la número 3. Por esa razón, el día jueves vamos a ver, a ver composición de funciones y voy a reforzar lo que es función inversa. Hoy me voy a concentrar más en lo que es eh, función exponencial y logarítmica. Es decir, el próximo jueves prácticamente estamos terminando todo. Solamente nos faltaría función trigonométrica. Bien, ahora voy a resolver algunos ejercicios para poder comprender toda la parte teórica que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Bien, comencemos. Vamos con ejemplos. Ejercicio número 1. Si nosotros tenemos la siguiente función f de x igual e a la x. Vamos a suponer que a nosotros nos piden hallar el dominio, la imagen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, todo lo que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Porque siempre les he enseñado función lineal, cuadrática, vimos función homográfica y siempre hemos calculado conjunto de cero, positividad y negatividad. Como que eso, digamos, no es algo nuevo para ustedes, ¿sí? Pero bien, vamos a suponer entonces que esa es la pregunta. Hallar dominio, imagen, conjunto de cero, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Entonces, primer paso, tenés que reconocer frente a qué función estás. Y nosotros sabemos que esto es una función exponencial, porque la base es mayor a 0 y distinta de 1. Y la x está arriba. Listo, función exponencial. Tengan claro esta parte, porque podría ocurrir que en los exámenes les aparezca como pregunta reconocer cuál de las siguientes son funciones exponenciales. Y listo, te tienen que saber reconocer. Bien, asíntota. Vamos a calcular primero la asíntota horizontal. Recordemos que en las funciones exponenciales lo que existe es la asíntota horizontal. La vertical no existe. ¿Y cómo encontrar la asíntota horizontal? Bueno, cubrís la potencia y observas cuál es el número que está sumando o restando. Ningún número. Entonces se sobreentiende que es el cero. Entonces escribís i igual a 0. Recuerden que la asíntota horizontal siempre es i igual a un número. Siempre. Y la vertical siempre es x igual a un número. Bueno, ¿qué podés observar de todo esto? Que la asíntota horizontal coincide con el eje x. Recuerden que i igual a 0 es lo mismo decir eje x. Es lo mismo. Es como su sinónimo. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje y. Intersección con el eje y. ¿Cómo encontrás la intersección con el eje y? Bueno, para encontrar la intersección con el eje y, lo que tenés que hacer es darle a x el valor de 0. De esa manera siempre encontrás la intersección con el eje y. Entonces esto es f evaluado en 0 es igual e elevado a 0. Recuerden, siempre que le doy a x el valor de 0, estoy encontrando esto es intersección con el eje y. Y lo de arriba es asíntota horizontal. ¿Sí? Solamente es una abreviación que utilizo para no escribir tanto. F evaluado en 0 es igual. E a la 0 vale 1. Ahora, toda esta expresión que está acá es I. Pero no lo confundan con esta I, son distintas. ¿Sí? Siempre F paréntesis de cualquier número siempre es I, por regla de correspondencia. Es lo mismo. Bien, espero que hasta acá se esté comprendiendo. Siempre calculas primero asíntota horizontal, intersección con el eje Y, porque estamos frente a una función exponencial. Ahora, ¿y qué ocurre con la intersección con el eje X? Y depende, porque en algunos ejercicios de funciones exponenciales lo vas a tener que calcular y en otros no. Y depende del gráfico, ¿sí?
Ahora voy a graficar la función exponencial. Trazamos el eje Y y el eje X en línea punteada porque se está comportando como asíntota horizontal. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento del gráfico? Tendríamos que revisar todo lo que les había mostrado anteriormente. Un segundo, voy a buscar la hoja. Acá la base es E. ¿Cuánto vale E? 2,71 aproximadamente. Entonces, veamos frente a qué escenario estamos. Estamos en el primer escenario, porque acá nos dice que A es mayor a 1, o sea, la base es mayor a 1, sí, entonces vos estás acá, ¿sí? Estamos en este escenario. Entonces, observa cuál es el comportamiento de la función. Tiene este comportamiento. Entonces, ese gráfico lo vamos a plasmar acá. Lo corta en 1. Este 1 que está acá. Ahora vamos a calcular el dominio y todo lo demás. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos reales, por definición. La imagen, observen. Cuando estamos en funciones exponenciales, la imagen siempre va a ser con respecto, o sea, partís de la asíntota horizontal, ¿sí? La asíntota horizontal es el 0. Entonces la imagen es desde la asíntota horizontal, o sea, paréntesis, porque es una asíntota, no, nunca puede ser entre corchetes, siempre va a ser paréntesis, desde 0 a más infinito. Y el conjunto de ceros, veamos. Conjunto de ceros es el conjunto vacío. ¿Por qué el conjunto vacío? Porque el gráfico nunca lo corta al eje X, porque el eje X se está comportando como asíntota, por esa razón. Conjunto de positividad. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Bueno, son todos los reales. Ahora vamos a explicar por qué. Ojo, esto no es por definición, ¿sí? Son todos los reales porque, a ver, pensémoslo de la siguiente manera. El eje X, que no sea una asíntota, ¿sí? Entonces, si haces el recorrido desde menos infinito hasta más infinito, el gráfico, ¿dónde está posicionado? Está por encima del eje X. Por eso el conjunto de posibilidades son todos los reales, porque el eje X y el eje Y son los reales. Este es el conjunto numérico de los reales y este es el conjunto numérico de los reales. Si yo hago todo mi recorrido y siempre el gráfico está por encima, por eso son todos los reales. Porque ocurre en todo el recorrido del eje X. ¿Y quién es el eje X? El eje X son todos los reales. Y el eje Y también son todos los reales. Ahora, vamos a calcular el conjunto de negatividad. El gráfico, cuando nosotros hemos hecho el recorrido, nunca está por debajo del eje X. Entonces, ¿cuál es el conjunto de negatividad? El conjunto vacío. Recuerden que este es el símbolo del conjunto vacío. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si tienen consulta, pueden activar su micrófono. Profe, repiten nuevamente por qué el conjunto de negatividad era conjunto vacío. Sí. Bien. Si nosotros hacemos nuestro recorrido sobre el eje X, siempre sobre el eje X cuando estamos en conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Si haces ese recorrido, olvídate por el momento que es una asíntota. Y haces todo el recorrido, el gráfico siempre está por encima. Por eso el conjunto de positividad son todos los reales. Y en todo este recorrido el gráfico nunca está por debajo del eje X. Entonces, por esa razón, el conjunto de negatividad es el conjunto vacío.
Claro, nunca toca este, X, porque Claro, porque el eje X no es hay claro, es directamente. un, Solo hay exacto, un eje X. exacto, sí. En conclusión, porque el gráfico siempre está por encima del eje X. Cuando el gráfico siempre está por encima del eje X, el conjunto de negatividad va a ser el conjunto vacío. Lo puedes pensar de esa manera también. Acá tenemos otra consulta. Profe, ¿por qué E vale 2,71? Por definición. Y bueno, E vale 2,71. Se podría decir por definición también. Se puede pensar de esa manera. Pero, por ejemplo, si vos ingresas a la calculadora, es lo que te arroja el valor de E. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, estoy escribiendo, creo que sí se ve, creo que ahí sí. E a la 1 vale 2,71, 82, 81, 820. Es lo que me arroja. O sea, como que sí, está definido. Sí, pensar de esa manera. Como que está definido. Su valor está definido, es eso. Pero no se sabe en qué número termina. O sea, es un número irracional. Después de la coma, la cantidad de números es infinito. No termina acá, es infinito. No se sabe cuál es el último número. Hasta el día de hoy lo están buscando. Eso ocurre con el número E y con el número pi. Acá tenemos otra consulta. En esta función no hay raíces o ordenada al origen. Buen punto. Ordenada al origen sí hay. La ordenada al origen está acá. Es el 1. Acordate que la ordenada al origen es el punto donde el gráfico corta el eje Y. O sea, sí tenemos ordenada al origen. Siempre vamos a tener ordenada al origen. Pero no siempre vamos a tener raíz. No, no lo puedes generalizar, Ezequiel. O sea, existen funciones exponenciales que sí tienen raíces. Eso lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Pero lo que sí te puedo garantizar es que va a tener una intersección con el eje Y. Bien, nos queda prácticamente un minuto, así que les voy a enviar un nuevo enlace Zoom.